Soy el padre Javier Barrabás y esto es Que no te la cuenten. Hoy vemos a un mundo que no quiere aceptar a Jesucristo. No quiere aceptar a Jesucristo, pero claramente quiere aceptar cualquier otra cosa que no sea la verdad. La verdad encarnada, que es Dios mismo hecho hombre. Y lo contrario es ser tildado de fundamentalista, de intolerante, de radical. Por eso quería hablar un poco acerca de la radicalidad evangélica. Radicalidad evangélica significa, es ir a la raíz, ¿no? A la radice, la radix del evangelio. Y para esto estamos bastante desacostumbrados. ¿Por qué? Porque hemos venido siendo educados, quizás desde pequeñitos, en un Jesucristo edulcorado, no un Jesucristo simpático, no un Jesucristo que a veces no quiere oponerse al mundo. Entonces se nos dice más de una vez, se escucha esto, ¿no? Bueno, ¿por qué respondiste de este modo? Jesús seguramente hubiese respondido de otra manera, más dulce y mansamente. Es verdad, nuestro Señor Jesucristo mandó, la única vez, al menos en el Evangelio, que manda tener dos virtudes que tenía en grado sumo, Dios y hombre, fue cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y está muy bien. La humildad y la mansedumbre son dos virtudes que hay que intentar siempre conseguir o mantener si ya uno más o menos la tiene. Ahora, no son las únicas virtudes que Jesús tuvo. Jesús nuestro Señor también fue prudente, también fue casto, podría haber mandado tener todas sus virtudes. Pero también nuestro Señor Jesucristo fue un varón radical. Un hombre que no solamente era el hombre ideal, el más perfecto de los hombres, Dios y hombre al mismo tiempo, sino también que poseía esa virtud que podríamos llamar de la virilidad, que no significa machismo, ni mucho menos, ¿no? Pero significa ser viril, ser hombre, ser varón, que muchas veces hoy se olvida. La virilidad de Cristo no es solamente para el hombre varón, también es para la mujer. Por eso Santa Teresa de Ávila, la gran Santa Teresa de Jesús, decía que ella quería tener carmelitas que fuesen realmente varonas. No se trata acá de mujeres que no sean mujeres, no, sino que estén plantadas en su propio eje, que estén enraizadas en la tierra, pero mirando hacia el cielo. Que tengan raíces y raíces fuertes. Porque quien no tiene raíces fuertes, cualquier viento de cambio probablemente lo mueva. ¿Y qué es esto de la radicalidad? ¿Dónde, me dirá uno, pero padre, dónde Jesucristo fue a veces violento, radical en su modo de ser? Bueno, al menos 2 veces en los evangelios se nos narra el episodio de nuestro Señor Jesucristo radicalmente entrando al templo de Jerusalén, al famoso templo de Salomón, y expulsando a los mercaderes del templo con un látigo hecho con cuerdas, a latigazos, a empujones, ¿no? A patadas, desbarrancaba las mesas de los cambistas. ¿Y dónde está entonces ahí el Jesucristo manso y humilde de corazón? Los apóstoles rápidamente recordaron el pasaje de la Escritura que decía: el celo por tu casa me devora. Una persona celosa, con el celo de Dios quiero decir, una persona radical, es aquella persona que no tiene miedo de plantarse ante el mundo y entonces predicar con la palabra y con el ejemplo lo que Dios nos manda. A veces cuando uno ve estos ejemplos, estas comparaciones, algunos van a plantear, bueno, pero fueron un par de veces en 3 años de vida pública de Cristo, que se animó a poner rostro a esta gente que estaba haciendo de la casa de su padre una cueva de ladrones, una cueva de cambistas. Pero no solamente eso. Jesús nuestro Señor más de una vez se anima a decir en la cara a los fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados, vosotros tenéis por padre al demonio, no a mi padre. Imagínense, no solamente a los fariseos, a veces hasta a los sacerdotes les decía eso, como si fueran las autoridades eclesiásticas de la época. Les llegó a decir esto en la cara. O sea,
nuestro Señor no era muy políticamente correcto, que digamos. ¿Por qué? Porque estaba enraizado en Dios Padre. Tenía sus raíces puestas en Dios, porque a su vez Él mismo era Dios. Bueno, un cristiano, como imitador de Cristo, según San Pablo nos dice, sed imitadores míos como yo soy imitador de Cristo Jesús, San Pablo dice, también tiene que buscar esa radicalidad evangélica. Esa radicalidad que obviamente no nos manda a obrar sin caridad y sin prudencia, pero que no tiene miedo a plantarse y dar ese buen combate de la lucha cristiana ante el mundo, ante el demonio y ante la carne. A mí me gusta siempre recordar un pasaje que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, cuando en un momento se encuentran los judíos en Babilonia, y entonces los judíos en Babilonia algunos tenían la tentación para quedar bien con los babilonios, para no ser esclavizados de más o no ser tan maltratados, tenían la idea, la tentación, o pasaban también a la acción, de adorar cada tanto al dios Baal, ¿no? Al dios de los babilonios, ¿no? Bueno, el profeta Elías, cuando se entera de todo esto, va y les plantea esta disyuntiva a los judíos, a los israelitas, al pueblo elegido, ¿no? Y les dice lo siguiente: ¿hasta cuándo van a estar rengueando de las dos piernas? ¿Hasta cuándo van a estar rengueando de las dos piernas? Si vuestro Dios es Baal, sigan a Baal. Pero si vuestro Dios es Yahvé, sigan a Yahvé. No se puede tener la pata en una línea y de otro lado de la línea la otra y moverse. O se es de Cristo o se es del mundo, ¿no? Pero ¿quién dijo eso, Padre? Jesucristo, nuestro Señor. No se puede estar conmigo y contra mí. Quien no está conmigo está contra mí. Quien no recoge conmigo desparrama, decía el buen Jesús. Bueno, hoy en día, dirá uno, Padre, el mundo es tan anticristiano, es tan contrario a la doctrina evangélica, que uno a veces le puede dar un poco de miedo al perder amistades, al perder incluso gente de la familia, que a veces nos puede llegar a tildar de fundamentalista, de intolerante. Todas esas palabras, fundamentalista, intolerante, si son dichas con el significado del mundo, son simplemente trofeos para nosotros. A ver, concretamente, si yo no quiero llamarle al bien mal y al mal bien, voy a ser tildado de fundamentalista, intolerante. Si yo, por ejemplo, no estoy dispuesto a que cuando me invitan a una boda de dos personas del mismo sexo, supuestamente un matrimonio de dos, no voy a ir porque es una farsa, eso no es un matrimonio. Me van a decir, sos un intolerante, sos un fundamentalista, sos un retrógrado. ¿Y qué hay que responderle? Gracias, muchas gracias. Te lo agradezco porque me lo digas. Porque significa que voy por el buen camino. Si hoy en día, entonces, no sufrimos cierta persecución por nuestro modo de vida cristiano, es porque no somos cristianos. No, porque no estamos viviendo como Cristo. Si a mí me persiguieron de vuelta, también a ustedes los van a perseguir. La radicalidad implica que uno intente buscar el apostolado en todos los ámbitos posibles. Hace muchos años leí un libro llamado Cómo formar dirigentes. Cómo formar dirigentes es un libro muy cortito, muy recomendable, de un ex comunista llamado Douglas Hyde. Douglas Hyde era un comunista inglés que militó en el Partido Comunista de Inglaterra muchos años, hasta que después con el tiempo se fue del comunismo. Yo no sé si algún día llegó a convertirse al catolicismo, pero este librito cortito, Cómo formar dirigentes, realmente tiene mucho provecho. En uno de esos pasajes de su libro, Douglas Hyde, ya habiendo salido del Partido Comunista, recuerda lo que era su infancia en el Partido Comunista. Y entonces contaba que apenas se levantaba, pensaba ya de antemano cómo él iba a ser útil al Partido Comunista ese día. Y decía, me tomaba el tranvía existía en aquella época, ¿no? Y compraba siempre 2 periódicos, ¿no?
dos periódicos comunistas, ¿no? Diarios comunistas. Y entonces, ¿qué hacía? Dice, me ponía, no sentado, sino parado, en el momento, en el lugar del tranvía, y abría el periódico lo más alto posible que pudiese para que toda la gente viese los titulares, por lo menos, del periódico comunista. Cuando entonces me bajaba del tranvía, dejaba en el asiento del tranvía el segundo periódico, esperando de que alguien lo tomase, lo leyese y se convirtiese al partido, a la militancia comunista. Después decía, llegaba a la fábrica, él era un obrero, y en la fábrica intentaba colocarme, sobre todo en los puestos de la comida al almuerzo, siempre en lugares distintos. Nunca me sentaba con el mismo obrero, decía. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque intentaba que mi radio de acción influyese lo más posible en todas las personas. No es que me iba a sentar con alguien que ya pensaba igual que yo. ¿Para qué? Con alguien que piensa igual que yo me puedo sentar para conversar un poco, cosas que estamos de acuerdo. Pero prefiero sentarme con otra persona que no piensa igual que yo para intentar poco a poco convertirlo al Partido Comunista. Así seguía Douglas Hyde y sigue explicando en su libro, ¿no? Terminaba el trabajo y me iba yo al partido, al comité. Y salíamos a repartir volantes comunistas, panfletos comunistas. Y claro, llegábamos en un momento a la calle y queríamos entregar un panfleto comunista y alguien nos lo recibía. Pero la gran mayoría de la gente no nos recibía el panfleto. Nos lo tiraba, nos escupía, nos tiraba al piso, ¿no? Pero yo, ¿saben qué decía él? Yo estaba contento porque estaba dando un testimonio radical de mi partido, ante mi partido. Llegaba la noche, me iba a dormir y me ponía a pensar casi entre sueños qué cosa haría al día siguiente, qué cosa grande haría al día siguiente por el Partido Comunista. Bueno, fíjese este personaje, Douglas Hyde, que después con el tiempo se termina yendo del comunismo, se dio cuenta que era una idiotez lo que estaba haciendo, una ideología nefasta como esa, pero cómo él era radical en sus acciones, en sus palabras. No tenía miedo de intentar predicar una ideología nefasta, falsa, ante todo el mundo, con radicalidad. Hoy vemos en un ámbito análogo a ese, diversas corrientes radicales, muy radicales. Los feministas, los pro-homosexualistas, los pro-aborteros, los pro-eutanásicos, mañana veremos los pro-pedofílicos, porque lo que se viene con el tiempo, lamentablemente, es la pedofilia. La van a querer legalizar. Bueno, esta gente, cuando yo los miro, digo, estos tipos son enemigos. Son enemigos nuestros. Ay, pero no hay que tener enemigos. No, un momentito. Jesucristo no dijo que no vamos a tener enemigos. Dijo que hay que amar a los enemigos. Pero no dijo que no tendremos enemigos. Al contrario, siempre tendremos un enemigo. Quien no tiene un enemigo es porque entonces no tiene nada que confrontar con el mundo. Los enemigos nuestros hoy, el enemigo del género humano sabemos que es el demonio, pero hay enemigos reales que son estas ideologías. Y estas personas, lamentablemente, que se encuentran en esas ideologías. Reitero, Jesucristo dijo, amen a sus enemigos, pero no dijo, no tendrán enemigos. Claro que los tenemos. Y si no los tenemos, lo que dije antes, o quizás no los reconocemos, pero lo son. Lo son. Y el enemigo de estas ideologías, o el enemigo que abraza estas ideologías, son iguales que este Douglas Hyde. No tienen problema en hacer una manifestación, cortar una calle. No tienen ningún problema en hacer una especie de plataforma para intentar meter esas ideologías nefastas a los niños, a los jóvenes. No ahorran en ningún gasto para estas cosas. Y están equivocados, pero quieren estar convencidos de que esa es la verdad. Son radicales en su modo de ser. Y nosotros que a veces tenemos la verdad, o mejor dicho, somos poseídos por ella, por Jesucristo, que es la verdad, a veces bajamos los brazos, creemos que la postura católica es la de una especie de postura dulzona o mansa o humildona, que no hay que decir nada, no hagas olas, despacito, no digas nada, mejor, pasemos desapercibido. Pero un cristiano no puede pasar desapercibido, pero este es el Evangelio. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, no se puede ocultar una luz
baja una mesa, se pone en lo alto para que ilumine toda la casa, dice Jesús. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No puedo yo esconderlo. Lo que pasa es que si a veces, Padre, uno se muestra como tal, entonces comienza a hacer este lado de reaccionario. De vuelta, gracias, muchas gracias. Una vez me dijeron a mí, en una universidad me acuerdo, ¿no? Estaba dando una conferencia, no me acuerdo qué tema, ante docentes universitarios, profesores todos, y terminó la conferencia y levantó la mano un profesor y dijo, pero padre, no, padre no me dijo, no, me dijo, señor, me dijo, porque no, decir padre, no, este era un medio comunista, ¿no? Señor o profesor, me acuerdo que me dijo, yo creo que su discurso es un poco reaccionario. Y le respondí, me ofende. ¿Por qué? Porque poco no es reaccionario. Es lo que intento hacer. A mí me gusta que la gente reaccione. Si usted me llama reaccionario porque tengo que reaccionar, bueno, intento que la gente reaccione. Si por eso me llaman reaccionario, bendito sea Dios. Es lo que intentamos hacer. El mundo parece que viene como degollando, ¿no? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Va a ser la política del avestruz? No. Tengo que levantar la cabeza. En todo caso, tengo que morir peleando. En la Sagrada Escritura, cuando se narra el episodio del rey David, o de David, todavía el pastor David, el jovencito, ¿no? Frente a Goliat, y cuando no había nadie de los judíos que quisiera pelear contra este gigante filisteo, ¿no? Este enorme, grandote, guerrero que era Goliat, dice, bueno, hagamos el combate singular. El combate singular era, si ganaba el guerrero de los filisteos, pues entonces no había guerra entre los dos ejércitos, filisteos y israelitas, entonces se evitaba un montón de vidas. Ahora, si ganaba el guerrero de los israelitas, entonces, listo, se acababa la guerra. Nadie quería pelear, nadie. Los israelitas bajaban la cabeza, Goliat estaba enfrente con su armadura, y llega David, el pequeño David, ¿no? ¿Y qué es lo que David dice? Esta frase para mí siempre ha sido emocionante. Dice, pero ¿quién es este filisteo incircunciso para insultar a las tropas del Dios viviente? Y entonces él da un paso adelante. Claro, todos lo miran como diciendo, este muchacho está loco. Le ponen la armadura, se quita la armadura, va en cuero nomás a pelear con una honda y una piedra, y así vence y corta la cabeza del gigante Goliat. Porque esa radicalidad del rey David, del futuro rey David, por entonces, el pastor David, ¿no? Hizo que Dios le mandase la fuerza que necesitaba. Nosotros tenemos que ser radicales. No podemos ser tibios, porque los tibios, nuestro Señor los vomita de la boca. Porque no eres ni frío ni caliente, dice el Apocalipsis, yo te vomitaré de mi propia boca. Y entonces, no significa, digo, por las dudas, repito, no significa que uno salga mañana con un mandoble a cortar cabeza, no significa que uno vaya mañana a insultar al enemigo, no, pero significa que uno tiene que mostrarse con total virilidad, con total hombría, con total radicalidad, como otro Cristo en el mundo. Si no, no convertimos a nadie. Si no nos creemos el papel nosotros, no vamos a convertir a nadie, ni vamos a salvar la propia alma. Esto claramente que es así. En el mundo moderno nosotros sabemos que tenemos que hacer apostolado, que el mundo se está cayendo a pedazos, que no solamente ya dejó de ser cristiano, ha perdido sentido común, hemos perdido el orden natural y no podemos restaurarlo sino intentando restaurar todas las cosas en Jesucristo. No basta solamente con aplicar el sentido común o el orden natural. Miren que yo soy uno de los que ha intentado, el poco tiempo que tengo de vida, de intentar predicarle a aquel que no es cristiano, pero que todavía no ha perdido sentido común. Ciertamente, hay que volver al sentido común, sin lugar a duda, pero con eso no basta. Tenemos que también predicar el cristianismo puro y auténtico, la radicalidad del Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo. Porque en un par de años más nos morimos. Porque esta vida pasa a la escena de este mundo, dice San Pablo. Entonces, el tiempo que nos quede, bueno, más vale que nos reconozcan o que se acuerden de nosotros como unos locos que predicamos el Evangelio a diestra y siniestra, a tiempo y a destiempo, como San Pablo decía,
y no pasar por la vida, por el mundo, como si no dejamos ninguna huella. No, uno tiene que dejar huella, ¿no? Tiene que dejar huella, así como también los malos dejaron mala huella. Uno debe intentar dejarla para el bien. Bien, la radicalidad del Evangelio, el buen combate de la fe, el no achicarse, no apocarse, el levantar la cabeza, el saber que aun cuando hable mal de nosotros, ya antes hablaron mal de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando nos persigan, aun cuando intenten decir de nosotros cosas falsas, aun cuando en la familia misma nos pueda pasar que hay gente que nos segrega, que nos, perdona la palabra porque está tan prostituida, que nos discrimina, ¿no? Bueno, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Si lo hacen por una causa de justicia, una causa de Cristo, bueno, entonces perfecto. Si nos persiguen por una cosa mala que hicimos, bueno, a cambiar nuestra propia vida, ¿no? Bueno, ciertamente nosotros buscamos la radicalidad evangélica con caridad, con prudencia, pero sin faltar aquella primera virtud de las que nuestro Señor nos manda, que es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Su justicia es su santidad, significa esto. Que el resto se va a dar por añadidura. El reino de Dios entonces está con aquel que intenta ser de Dios. Dios los bendiga y que no te la cuenten.